1 al 4. A su nombre, gloria. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. En esta noche, dale la mano a alguien y dígale el tema de esta noche. Dígale, impulsados. Pues con ese ánimo van a venir a pie para casa. Dígale, impulsados, impulsados. Impulsados. Usted va a entender el porqué de este tema, gloria al Señor. Ese es el tema de esta preciosa noche. Impulsados. Omnipotente Dios y Padre eterno, me presento delante de tu presencia, dándote gloria y honra, dándote las gracias por esta oportunidad y este privilegio que me concedes de predicar tu palabra, la cual es viva y eficaz. Dios mío, te pido que tú hables a cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, enséñanos a través de tu palabra. Dios mío, te pedimos que salgamos de este lugar edificado, Dios. Si hubiese alguien que no te sirve y en esta noche te place salvarlo, sálvalo, Dios mío. Te pedimos que seas tú quien te mueva y te pases con libertad en medio de tu pueblo en esta noche, Padre, para que toda la gloria y la honra sea tuya. Estamos y reprendemos lo que quiere estorbar, Dios mío, que tu presencia se manifieste. Llévate lo que no es tuyo, Padre. Paséate, muévete, Dios, en medio de tu pueblo para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano arriba y dale gloria a Dios. Su nombre. Se puede sentar. Gracias, Señor. Pero no se acuesta a dormir. Se puede alabar a Dios. Aunque no estemos cantando, se alaba a Dios. Amén. Yo he visto un mal en algunas congregaciones. La gente canta y después no se le escucha el resto del culto. Así que el tema que el Señor me dio para esta noche es impulsados. Esa palabra impulsado viene del verbo impulsar, que significa haber recibido una fuerza para moverse, avanzar o progresar, sentir el incentivo o la inspiración para realizar una acción o lograr un objetivo, hacer que algo crezca, avance o adquiera mayor alcance. Me introduzco con esta historia de Brenda Osnaya, una atleta paraolímpica que es toda una campeona. Apenas tenía 8 años cuando esta mujer mexicana decidió que iba a ser grande, una atleta olímpica. De hecho, se fue posicionando como una gran promesa del deporte en su país. Y aunque un giro lo cambió todo, no movió su intención de convertirse en una campeona. Desde muy pequeña, su padre la impulsó hacia el deporte, una práctica que ella consideraba útil para ayudar a enfrentar la vida, y un formador de valores como puntualidad, disciplina, respeto, compañerismo y trabajo en equipo. Fue ganando competencias hasta convertirse en un referente. Pero camino a un torneo selectivo, la camioneta en la que viajaba junto a 3 compañeros deportistas y 2 entrenadores sufrió un accidente cuando el chofer se quedó dormido. Y justo ahí, en su mejor momento profesional, la joven tuvo una lesión medular completa que la dejó sin sensibilidad en sus extremidades inferiores y por ende en silla de ruedas. Su padre fue uno de los grandes apoyos, pues permaneció a su lado impulsándola siempre, ayudándola en cada terapia y rehabilitación.
y luego del trago amargo se planteó a sí mismo una filosofía de vida. Que sea difícil no significa que sea imposible. Aleluya. Que sea imposible no significa que voy a rendirme. Así que logró convertirse en una de las figuras más destacadas de la natación paraolímpica. Actualmente es conferencista, activista por los derechos a la inclusión de mujeres con discapacidad y tricampeona del mundo en el paratriatlón. Combinación entre la natación, ciclismo y atletismo adaptado. Así que esta mujer fue impulsada por su padre y pudo llegar lejos y ser de ayuda a tantos que se enfrentan a las limitaciones que a ella le tocó enfrentarse, y todo porque alguien la impulsó. Su padre la impulsó. Y me introduzco porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos ha escogido y nos ha dado un trabajo sumamente importante. Una encomienda de llegar a la necesidad a tantas personas, y no podemos quedarnos estáticos cuando tenemos tantas enseñanzas y tantas experiencias que no solamente deben emocionarnos, sino que deben impulsarnos. Pastor dijo ayer que las emociones no te llevan al cielo, ¿verdad, pastor? Y a veces, dentro de tantas enseñanzas, dentro de tanto que Dios nos habla, nos emocionamos, pero no nos impulsamos. Y cada palabra que Dios nos habla, cada mensaje que Dios nos trae, no es solamente para emocionarnos, sino para impulsarnos. Diga conmigo, impulsado. Impulsado, aleluya. Cuando vemos la vida de José, hoy voy un poquito más con calma porque estoy como medio, como me queda la chiripiorca. Sí. Cuando vemos la vida de José, vemos a un hombre que fue impulsado por Dios. Fíjese, el Señor le había mostrado a José a través de los sueños lo que haría con él. Amén. Y lo que recibiría a través de los sueños. Dios le mostró el resultado, pero no le mostró el proceso para llegar a esos resultados. Entonces, Dios le muestra todo esto y le mostró el impulso que recibiría, cómo iría, aleluya, José siendo posicionado. Se lo mostró todo a través de los sueños. Pero ¿sabes cómo Dios empezó a impulsar a José? Todo empezó dentro de una cisterna. A José, sus hermanos lo vendieron y lo metieron dentro de una cisterna, y gracias a Dios que estaba vacía, porque si no se hubiera ahogado. Gloria al Señor. Pero allí comenzó el impulso de José. Es un poco contraproducente que alguien se pueda impulsar cuando está siendo echado abajo. Pero lo que Dios le había mostrado, el impulso de José comenzaría desde abajo. Fíjese que comienza en la cisterna, luego, amén, continúa en la casa de Potifar, y de la casa de Potifar a la cárcel. Estos escenarios no parecían los mejores. La cisterna no apareció en los sueños, aleluya. La casa de Potifar tampoco, mucho menos la cárcel. Pero cada uno de los escenarios donde Dios puso a José, aleluya, era para impulsarlo y llevarlo donde Dios quería que él llegara. Fíjese que ahora está en la cárcel, pero no se iba a quedar en la cárcel, sino que a través de los sueños Dios le había mostrado lo que haría con él a través de los sueños, y utilizaría los sueños para llevarle el cumplimiento del sueño. Porque ahora el rey tiene un sueño, nadie se lo puede interpretar sino solamente José. Y ahora cuando le interpreta el sueño a Faraón, Faraón dice: no hay otro como este hombre en este lugar, y lo hizo su mano derecha. Y ahora José comienza a ver el cumplimiento del sueño. Pero ¿para qué Dios estaba impulsando a José a aquel lugar o a aquella posición? Es porque vendría tiempo de necesidad, y el instrumento para suplir la necesidad sería José.
So Dios lo fue acomodando para que él estuviera en el lugar que Dios le había mostrado. Y cuando viene el tiempo de hambre, tal y como él se lo había dicho al faraón, ahora vienen sus hermanitos, los que lo habían vendido, tienen que venir a buscar alimento a Egipto, y se encuentran con la escena de que José era el que estaba al mando, y allí están sus hermanos postrados delante de José, tal y como él lo había visto en los sueños. Gloria al Señor. Aleluya. Pero ¿para qué Dios había impulsado a José a llegar a aquel lugar? No era simplemente para preservarle la vida a una nación, sino para preservarle la vida a su propia familia. José se iba a encargar de suplir la necesidad. Tenemos que entender que cuando Dios nos impulsa es para suplir una necesidad, comenzando con tu familia, pero también con los que nos rodean. Dios nos va a impulsar y nos va a posicionar en lugares para que podamos suplir la necesidad. Entonces José fue puesto en aquella posición por el mismo Dios, y Dios cumplió lo que él había dicho, hasta que José se le reveló a sus hermanos, gloria al Señor, y allí ellos entendieron que lo que él había soñado era realidad. So Dios cumplió en José todo lo que le había mostrado, pero para poder cumplirlo primero tuvo que ser impulsado para poder estar listo para suplir la necesidad. Usted y yo debemos de entender que como iglesia Dios nos lleva, Dios nos impulsa, y es con el objetivo de suplir la necesidad que hay en las vidas, de suplir la necesidad que hay en vecindario, de suplir la necesidad que hay en la ciudad. En esta ciudad hay necesidad. Ahora mismo yo venía por la luz, y cruzando la luz iba un santero, iba cruzando la luz, tenía puesta su vestimenta. ¿Y cómo yo sé que es santero? Porque mi abuelo era uno de los brujos, uno de los santeros más grandes del pueblo de Santa Isabel, de donde yo soy. Y tengo un tío que era evangelista en nuestra iglesia cuando yo llegué, que ahora es santero también, que es babalao. Y cuando yo vi a aquel santero cruzando la calle, yo dije, hay necesidad. Lo que me indica que esta ciudad está rodeada de santeros, de brujos y de todo este tipo de personas, de drogadicción, de homosexualismo, y que cuando Dios te coloca en un lugar es para suplir la necesidad. Cuando Dios te impulsa a un lugar, Dios te está impulsando para poder llegar a la necesidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios iba a usar a José para suplir la necesidad de su familia y también de aquella nación. Amén. Y de los que estaban a su alrededor, para que no se murieran de hambre. Qué lindo Dios. Quiere decir que cuando, mire, ya que estamos hablando de misiones, las misiones comienzan con su familia. Usted y yo somos los responsables de no dejar que nuestra familia se muera de hambre espiritual. De nosotros, porque no podemos alcanzar a los demás cuando estamos perdiendo los nuestros. Vamos a los comerciales y regresamos en breve. Entonces, nosotros tenemos que ser los que suplimos la necesidad de nuestra familia y también del lugar donde vivimos. Y también, si Dios nos lleva a otros lugares, también podemos llegar a suplir la necesidad. Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es alimentar, aleluya, darle del maná a los que se están muriendo de hambre espiritual. Nosotros tenemos el alimento que la gente necesita para salir de su hambruna espiritual. Nosotros tenemos lo que necesita la prostituta, lo que necesita la lesbiana, lo que necesita el homosexual, lo que necesita el drogadicto, lo que necesita el alcohólico, lo cargamos tú y yo. Nosotros hemos sido puestos y hemos sido impulsados para suplir la necesidad. Entonces, de la misma forma como Dios escogió a José y lo impulsó, Dios ha escogido a un pueblo con un propósito. Diga, ese pueblo soy yo. Dios ha escogido a un pueblo con un propósito. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos
todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz, nosotros somos la luz del mundo. La luz tiene que alcanzar a aquellos que andan en tinieblas. Dios nos ha escogido con este propósito, con el propósito, y nos ha impulsado constantemente. Dios nos está impulsando, porque Dios no nos quiere, aleluya, que seamos una luz que esté escondida, sino una luz que está alumbrando en medio de las tinieblas. Mira, en medio de las tinieblas que estamos viviendo en este mundo está en oscuridad, porque el pecado ha hecho que se ponga más oscuro este mundo. Pero en medio de las tinieblas tiene que haber una iglesia que se impulsa para alumbrar. Tiene que haber una iglesia que se levanta para alumbrar. Tiene que haber una iglesia que se convierte en ese faro donde puedan llegar los que están extraviados. Hace falta una iglesia que no se esconda, sino que se impulse, sea impulsada para poder alumbrar a los que están en tinieblas. La luz debe tener el alcance para los que andan en tinieblas. A veces, mire, nosotros estamos reteniendo la luz. ¿Cómo nosotros estamos reteniendo la luz? La retenemos porque nos seguimos reuniendo con los salvos. Entonces todas las luces están juntas alumbrando en cuatro paredes. Y los extraviados están afuera en oscuridad. Y seguimos compartiendo la gracia a los que ya tienen la gracia, mientras se pierden los que viven en desgracia. Entonces, nos olvidamos de los que están necesitados. Amén. De aquellos que están necesitados de lo que nosotros tenemos. En ocasiones, cuando estamos muy acomodados, Dios nos tiene que incomodar para acomodarnos a su propósito. Para que nosotros entendamos, amén, que nosotros somos. Mira, hay situaciones que van a venir, esas situaciones están viniendo para impulsarnos. Para que nosotros seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos, o lo que Él nos ha llamado a ser. Debemos ser impulsados para ser usados. Debemos ser impulsados para avanzar. Debemos ser impulsados para crecer. Debemos ser impulsados, amén, porque como le decía ayer, si no hay movimiento, no hay crecimiento. Y muchas veces Dios nos tiene que impulsar para que nosotros podamos avanzar. Aleluya. Mire, cuando miramos la palabra del Señor, vemos que uno de los discípulos que el Señor escogió, o a los discípulos que el Señor escogió, les dijo en Lucas 24:49. He aquí, esto fue antes, después que Jesucristo murió, amén, y todo eso, y resucitó. Él dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Investir es conferir un cargo importante a alguien. Ustedes se tienen que quedar aquí hasta que sean, oiga bien, hasta que sean vestidos del Espíritu. O sea, Dios los iba a desvestir de ellos para vestirlos del Espíritu. Él le dijo: quédense allí hasta que sean investidos no de cualquier cosa, sino de power, sino de poder, sino de dunamis, sino de dinamita. Ustedes tienen que quedarse hasta que reciban la dinamita. ¿Por qué Dios les dijo que se quedaran allí hasta que fueran investidos? Porque lo que ellos iban a recibir era lo que los iba a impulsar para poder cumplir con la misión, para poder cumplir con la encomienda y con el propósito que Dios tenía. Por eso Dios le dijo: no se vayan, porque necesitan lo que los va a impulsar. ¿Sabe qué era lo que los iba a impulsar? El power, el poder que recibirían por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor, antes de ascender, les vuelve a hablar y les vuelve a decir en Hechos 1:8: pero recibiréis ¿qué? Poder. Gloria a Dios, los que están todavía ahí. ¿Cuándo van a recibir el poder? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor vuelve a repetirle que ellos iban a recibir poder cuando hubiese venido el Espíritu Santo sobre ellos. Aleluya, y en ellos. El Señor le estaba dando la clave para que ellos pudieran hacer el trabajo. Ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted sabe que si hay algo sumamente necesario para poder ser efectivos como iglesia, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no es solamente manifestación, porque hoy en día se ha simplemente encerrado a que el poder del Espíritu Santo es simplemente manifestación. Y el poder del Espíritu Santo es más que manifestación. Aleluya. Es más que manifestación. Es el poder de tener buen dominio propio. Es el poder que no te deja pecar. Es el poder que te lleva a la necesidad. Es el poder que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Es el poder que te lleva a obedecer la palabra de Dios. Porque de nada sirve manifestación si todavía no podemos obedecer los mandatos de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios es poder de Dios en acción. No es solamente manifestación. La manifestación es parte del poder de Dios. Pero el poder del Espíritu Santo es aquel que no te deja volver atrás a pecar y hacer lo que antes hacía. Eso, aleluya, eso es el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dijo, mira, ustedes van a recibir power, dinamita. Entonces, lo que ellos iban a recibir los iba a provocar a que fueran impulsados. ¿Okay? El Espíritu Santo iba a ser como ese trampolín que los iba a impulsar a ellos. Por eso el Señor dijo, se van a quedar allí hasta en el aposento alto hasta que reciban. Porque después de ahí no se iban a quedar allí. Es que lo que ellos iban a recibir no les iba a dejar estar en el mismo lugar. Usted ha visto una gente cuando la prenden el fuego, cuando se están quemando. Usted ha visto a las personas cuando se están quemando. Ellos no se quedan. Ay, aquí me quemo. Usted ha visto, ¿verdad? Que me estoy quemando, aquí estoy quemando, amigo. Aquí, no, la persona no se queda quieta, la persona se tira en el fuego, se tira en el suelo, comienza a dar vuelta, comienza a revolcarse, porque el fuego hace que la persona se ponga en movimiento. Por eso, lo que los iba a impulsar a ellos era el fuego. Muy difícil que se quedaran allí en el aposento alto después de recibir lo que los iba a impulsar para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando vamos a los versículos que leímos en Hechos 2, 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, usted sabe que Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿verdad que sí? Una festividad que hasta el sol de hoy la celebran. El pueblo de Israel, los judíos la celebran. Cuando llegó el día de Pentecostés, Dios decidió hacer lo que iba a hacer en medio de una celebración. El Señor sabía que allí iban a haber personas de diferentes lugares, de diferentes pueblos. El Señor decidió cumplir con la promesa del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Nosotros somos pentecostales porque nosotros creemos lo que pasó el día de Pentecostés. ¿Dónde están los pentecostales aquí? Por eso es que somos pentecostales, porque creemos lo que pasó el día de Pentecostés en el aposento alto. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban todos, no algunos, dice todos, unánime y juntos. No es lo mismo estar unánime y estar juntos. A veces estamos juntos, pero no estamos unánimes. Porque estar juntos es estar reunidos o congregados en un lugar. Pero estar unánime es estar reunidos en un lugar, en un mismo pensar, en un mismo sentir, con un mismo objetivo. Y a veces no se puede manifestar lo que Dios quiere que se manifieste porque estamos juntos, pero no estamos unánimes. Y Dios no quiere que solamente nos reunamos para estar juntos como grupo. Dios quiere que nos reunamos para estar unánimes, para provocar que algo suceda cuando nos reunimos.
estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? De fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. El otro día estaba trayendo un estudio en la iglesia y le estaba hablando de esto. Como en el tiempo de hoy dicen que eso de las lenguas, eso ya caducó. Que ya no hay bautismo en el Espíritu Santo. Que ya no hay lengua. Y por eso tenemos muchas congregaciones, muchos cristianos que están estancados. Porque lo que nos impulsa a nosotros, mire, después que yo recibí el bautismo del Espíritu, yo nunca volví a ser el mismo. Mire, yo era de los que ni miraba al frente así, yo estaba como una timidez. Cuando recibí el bautismo del Espíritu, la timidez se fue por otro lado. Aleluya, porque cuando recibimos ese bautismo del Espíritu Santo, mire, nosotros somos impulsados. Nosotros ya no, mire, el que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo se lanza hasta los anuncios. Están dando los anuncios de la semana y está ahí lanzando. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú recibes algo tan poderoso como el Espíritu Santo, tú nunca vuelves a ser el mismo. Tú nunca vuelves a ser la misma. El Espíritu Santo cuando te bautiza es algo tan hermoso que tú quieres sentirlo en todo tiempo. Tú quieres sentirlo en todo momento. Yo creo en el bautismo. Yo creo en la lengua. Yo creo en el mover. Yo creo en la manifestación. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Eso de que el Espíritu no bautiza, mentira. Sigue bautizando, sigue dando lengua, sigue transformando, sigue libertando, sigue moviéndose, sigue rompiendo cadenas. Todavía el Espíritu Santo sigue vigente en el tiempo presente. No ha caducado el poder del Espíritu Santo de Dios. Por ahí hay muchos diciendo no hay bautismo del Espíritu, ya no hay lengua. Le hablaba yo a la iglesia, estoy haciendo un stop aquí, el otro día le decía que uno de los temas que más se predicaba cuando yo me criaba en la iglesia, uno de los temas más predicados era el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo bautizaba a la gente no era la misma, no son los mismos. El hijo mío que no está aquí estaba bien rebelde, tenía como 15 por ahí, 16, y tenía una rebeldía, pero de la brava. ¿Sabes cuándo se le quitó la rebeldía? Nosotros hacemos un campamento de jóvenes. Mucha gente nos conoce por el nombre del ministerio, que casi nunca lo menciona. Nuestro ministerio se llama Ministerio Marcando la Diferencia. Nosotros tenemos un campamento de jóvenes que hacemos todos los años, donde reunimos muchas personas. Este año tuvimos como más de 400 allí. Y ¿sabe una cosa? En uno de esos campamentos, Dios bautizó a mi hijo. Él dice, yo no sé qué le pasó a mi lengua, pero mi lengua se empezó a mover sola y a decir otras cosas. ¿Saben lo que pasó con mi hijo? De momento explotó ese muchacho con 40 talentos. Para gloria del Señor, mi hijo es músico, él toca todos los instrumentos, piano, batería, bajo, guitarra. Él tiene un estudio de grabación, él es productor de música en mi casa. Pero ¿sabes cuándo fue todo eso? Él tiene un estudio en mi garaje, él me cogió el garaje y es un estudio de grabación. ¿Sabes cuándo pasó todo eso? Todo eso sucedió cuando recibió el bautismo del Espíritu. El Espíritu lo impulsó, porque cuando recibes el bautismo del Espíritu, I'm sorry, pero tú no te puedes quedar igual. Tú no te quedas igual porque el Espíritu te impulsa, te eleva a otro nivel.
Esta gente comenzaron a hablar lengua. Uno se fue más allá. Uno me dijo un día que el Espíritu Santo no es fuego, que el Espíritu Santo es juicio. Y dije, ay, padre, entonces se derramó juicio el día de Pentecostés. Yo no lo encuentro ahí. Yo leí, no encuentro juicio. Encuentro que se fueron repartidas como lengua de fuego que se asentaron sobre ellos. Pero la gente, para querer invalidar lo que todavía está válido, buscan sus excusas. Entonces, mire, el Señor le había dicho, quédense allí hasta que reciban lo que ustedes necesitan, lo que los va a impulsar a ustedes a poder cumplir con la labor y la encomienda que yo pondré en sus manos. Todos ellos se quedaron en el aposento alto, y todos los que se quedaron allí se convirtieron en receptores. Oiga bien, habían recibido la promesa del Espíritu Santo, pero también el mensaje de Dios, no solo para que se quedaran como receptores, sino para que se convirtieran en transmisores. Dios es nuestro transmisor y nosotros somos receptores que nos convertimos en transmisores también. ¿Le explico? Un receptor es una persona, un órgano o un dispositivo que recibe algo que se le envía, aunque el receptor es quien recibe el mensaje. ¿Okay? Un transmisor es quien envía, comunica o transmite algo a otra persona o lugar. El transmisor es quien emite el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Dios es el que nos transmite el mensaje. Nosotros somos los receptores que lo recibimos, que luego nos convertimos en transmisores, que transmitimos el mensaje que recibimos de parte de Dios. Eso que era lo que Dios quería. Dios le estaba transmitiendo algo a ellos, pero ahora ellos recibieron el poder, iban a recibir las directrices. Ahora ellos son receptores, pero los receptores no podían quedarse como receptores. Ahora tenían que convertirse en transmisores, porque Dios no nos llama solamente a ser receptores de su gracia, sino también transmisores de su amor y de su verdad. Ahora ellos reciben de parte de Dios receptores, pero ahora se van a convertir en transmisores. Aleluya, mire qué lindo es Dios, ¿verdad? Dios nos transmite el mensaje, nosotros lo recibimos y después nosotros transmitimos el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace el transmisor es que impulsa al receptor a también transmitir un mensaje. Era lo que Dios, aleluya, estaba haciendo con aquel pueblo. Ahora, esta gente, como recibieron de parte de Dios algo, ellos, amén, comenzaron a compartir lo que recibieron. Ellos no se quedaron en el aposento alto, sino que se pusieron en movimiento, se pusieron en marcha. Ellos no se quedaron allí en el aposento alto, aleluya, no, ellos recibieron y se pusieron en movimiento, porque el Señor les había dicho, aleluya, Él le dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ellos poder llegar a todos esos lugares, no podían quedarse en el aposento alto. Ahora el Señor los impulsa para que ellos se pongan en movimiento, para que ellos se pongan en marcha. Ellos fueron impulsados. Lo que recibieron no solo los impulsó, sino que también los activó para ponerse en movimiento. Ahora ellos se ponen en marcha, y dice la Biblia en el mismo capítulo 2, en el verso 41, gloria a Dios, en adelante, que Pedro da su primer discurso impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Es impulsado por el Espíritu de Dios, y él comienza a dar su discurso y a hablar de las maravillas de Dios. Aleluya. Y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. El primer discurso, 3,000 personas. ¿Sabes por qué? Porque hubieron unos hombres que fueron impulsados, que recibieron del Espíritu, recibieron el impulso y fueron impulsados a llevar el mensaje, a hablar de las maravillas de Dios, a transmitir lo que habían recibido. Ahora Pedro comienza a pregonar, el Pedro que había negado un día a Jesús, que lo negó 3 veces, el
mismo Pedro, cuando recibió el impulso, el bautismo, el poder del Espíritu Santo de Dios, ahora en que un día él negó, ahora hablaba con denuedo de aquel que un día lo había negado, porque fue impulsado por el Espíritu de Dios, fue impulsado por aquello que había recibido. Entonces, ellos fueron impulsados a compartir lo que habían recibido. Dios los usó para sanar enfermos, para llevar el mensaje de salvación. Pero llegó un momento dado que comenzaron a acomodarse. Ellos como que comenzaron a acomodarse mucho y se estaban quedando en la ciudad. Entonces Dios permite que se levante la persecución. Porque habían sido impulsados por el Espíritu Santo para transmitir el mensaje y alcanzar las vidas, pero ahora la persecución los iba a impulsar. ¡Santo, aleluya! Ahora la persecución los iba a volver a impulsar, porque se habían acomodado, y Dios permite que se levante esta persecución para impulsarlo, porque el Señor quería movimiento. La encomienda era para Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no podía llegar a estos lugares, a los necesitados, si estaban acomodados. Dios tenía que incomodarlos para que ellos pudieran llegar a todos los confines de la tierra. Ellos no podían quedarse cómodos, aleluya, sino que Dios comenzó a permitir la persecución para que siguieran llegando a la necesidad. Porque mira, ellos comenzaron a sanar enfermos. Ahí estaba el cojo de la hermosa y fue sano. Fueron sanos diferentes hombres, aleluya, diferentes personas. Otras fueron salvas, pero llegó el momento como que se acostumbraron al lugar y Dios permitió la persecución para que entonces ellos se pusieran en movimiento. Y muchas veces, ¿saben lo que nos va a provocar a ser impulsados? Es la persecución, porque a veces estamos muy cómodos y como que necesitamos el látigo para estar en movimiento, como que necesitamos la persecución porque yo le puedo decir algo aquí. Nosotros estamos muy cómodos aquí en Estados Unidos y vemos la persecución en China, en Corea, en Irak y en todos estos países, y nosotros pensamos que para nosotros nunca iba a llegar. Y sabe una cosa, la iglesia en Estados Unidos se ha acomodado tanto y tanto, en este lado del mundo la iglesia se ha acomodado tanto y tanto, que Dios va a permitir la persecución para que la iglesia se ponga en movimiento, para que la iglesia sea iglesia. Lo que nos va a impulsar a nosotros a ser efectivos va a ser la persecución. La persecución nos va a obligar a nosotros a ponernos en movimiento, a llegar a donde está la necesidad, aleluya, y no solamente hallar misión en otros países, a llegar a la necesidad en la esquina de tu vecindario, donde todos los días pasas por allí, hay uno pidiendo dinero y lo ignora. La persecución te va a impulsar a llegar a esa necesidad. A veces vienen las situaciones, aleluya, para impulsarnos, y a veces lo que viene para impulsarnos no nos gusta. Mire, yo vine aquí en el 2000, ¿se acuerda? Yo vine aquí a predicar el día después que mi cuñado había matado a mi hermana. ¿Se acuerda que prediqué? El día después que mi cuñado apuñaló a mi hermana, la asesinó y él se suicidó, yo tuve que predicar aquí. ¿Se acuerda? Aquí terminamos unos cuantos llorando en este altar. Y al otro día salí para allá. Y el tema que prediqué fue el Dios que controla todo. ¿Sabe una cosa? Cuando yo fui para allá, yo no había predicado en Puerto Rico. Todos estos años, yo como 17 años predicando, y yo no había predicado en Puerto Rico. Y me tocó predicar después del entierro de mi hermana. Después del velorio, del entierro, todo, prediqué. Primer domingo prediqué y se reconcilió mi sobrina. Porque ella le dijo a Dios, ella estaba viendo un video mío mientras se encontraba trabajando, y ella le dijo a Dios, el día que yo vea a tío predicando en vivo, me voy a reconciliar.
Y ese día prediqué en la iglesia donde yo crecí, donde congrega mi padre todavía. Mi sobrina se reconcilió y el pastor me dice el domingo siguiente, ¿puedes predicar de nuevo? Pues está bien. Y prediqué. Y ese domingo aceptó al Señor mi hermana mayor que nunca le había servido al Señor. ¡Aleluya! ¿Verdad? ¿Y qué cosas más extrañas Dios utiliza para impulsarnos, verdad? ¿Qué cosas más extrañas Dios utiliza para impulsarnos? Pero hay veces que si no es con el látigo no nos impulsamos, si no es con el látigo no nos animamos, y Dios va a comenzar a permitir situaciones, la persecución, lo que Él tenga que permitir para que nos salgamos del área de confort, para que nos salgamos del área de comodidad, porque a veces cuando tenemos salud nos acomodamos. Dios permite la enfermedad para ver si la enfermedad te impulsa para que puedas hacer la voluntad de Dios. Dios permite la escasez para ver si la escasez te impulsa para que puedas hacer la voluntad de Dios. Dios permite una tragedia en tu familia para ver si eso te impulsa a hacer la voluntad de Dios. Dios va a permitir lo que tenga que permitir para que seamos impulsados para hacer la voluntad del Dios. Aleluya. Dios, para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Hay que sacudirse, iglesia. Hay que sacudirse, iglesia. Hay que sacudirse, iglesia. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de buscar las almas. Es tiempo de hacer la obra. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de que la iglesia se sacuda. Es tiempo de que la iglesia renuncie a la comodidad. Es tiempo de que la iglesia se impulse. Dios quiere que seamos impulsados. Dios quiere que seamos impulsados. La iglesia tiene que activarse. La iglesia tiene que activarse. La iglesia tiene que activarse. El tiempo es corto, se acaba el tiempo. Dios va a demandar la sangre de muchos. Dios te va a demandar la sangre de muchos. Despiértate, iglesia. Despiértate, iglesia. Dios mío. ¿Saben lo que Dios va a hacer? Dios va a hacer que se te vaya esa indiferencia, esa apatía que tú tienes. A mí, usted sabe que se me murieron 3 hermanos. Yo soy el único que le queda a mi madre. Mi hermanito le dije que murió en la cárcel en Puerto Rico a los 27 años. En el 2020 mi otro hermano murió aquí en Tampa, un accidente de motor en el 2022. Y después mi hermana. Pero ¿sabe una cosa? Todas esas situaciones me pusieron a analizar qué yo pude haber hecho para poder acercarme más a ellos. ¿Qué yo pude haber hecho? Entonces, qué triste sería que después estemos preguntando y lamentando qué pude haber hecho. ¿Qué pude haber hecho para llevar el mensaje más efectivamente? Muchas veces Dios va a permitir que pasen situaciones para sacudirte, para que te despiertes, para que te pongas en marcha, para que te actives, para que avances. Por eso es que Dios le permitió a ellos la persecución. Entonces, aleluya, muchas veces las personas dicen, sierva, yo no sé por qué yo no salgo de estas pruebas. Está como aquella hermana, pastor, que estaba, el pastor la veía todos los días de cabeza en el altar llorando. El pastor decía,
Usted sabe la palabra de los boricuas, ay bendito. ¿Qué estará pasando esa hermana? Y todos los días estaba temprano ahí de cabeza en el altar llorando. Ay bendito, hasta que un día el pastor le preguntó, hermana, ¿qué le pasa? ¿Usted está bien? No, es que, pastor, se me ha levantado mi esposo en la casa. Se le metió el diablo. Así, hermanita. Sí, pastor. Pasó el tiempo y ya el pastor no veía a la hermanita de cabeza en el altar llorando. Y el pastor dijo, bueno, parece que está todo bien con la hermana. Pues, hermanita, ¿cómo está? No, pastor, mi esposo ya se tranquilizó. No pasó mucho, volvió a ver el pastor a la hermanita en el altar llorando. Y entonces él entendió que la única manera que ella se motivaba a clamar era cuando se le levantaba el esposo. Sino que a ti te va a impulsar a caminar, a hacer la voluntad de Dios. Aleluya, son las situaciones, pues Dios te va a permitir la situación. Si es la enfermedad, Dios te va a meter la enfermedad. Y a veces Dios sáname, no, Dios no te va a sanar, porque si te sanas te mueres espiritualmente. Y a veces Dios tiene que permitir enfermedades para impulsarte, para que te muevas, para que hagas la voluntad de Dios. Basta ya de que Dios tenga que estar rogándolo para que hagamos lo que se supone que nosotros hagamos. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia se sacuda. Mira, Dios permitió esto porque Dios quería movimiento. La encomienda le dije que era para todos esos lugares. Nosotros debemos entender que sin movimiento no hay avivamiento. Queremos avivamiento, tiene que haber movimiento. ¿Ven? Y el avivamiento comienza cuando alcanzamos las almas, cuando llegamos a la necesidad. Muchas veces pensamos que el avivamiento es nada más que manifestación, pero el avivamiento es tener acción. No es solamente manifestación, es accionar, es recibir poder y compartir poder. Es recibir fuego y compartir fuego. Es recibir la salvación y compartir la salvación. Porque a veces queremos avivamiento para brincar, para saltar, y todo eso es bueno, pero el avivamiento tiene que traer movimiento, donde alcanzamos las vidas de una u otra manera, donde llegamos a la necesidad. Gloria a Dios, a que nos impulse aquello. Esto nos impulse a trabajar para la obra de Dios. Mira, hermano, tiene que despertarse un deseo, una pasión por las misiones, por buscar las almas. Eso tiene que despertarse en este tiempo, porque a veces nos conformamos porque aquel hermanito lo está haciendo, o el otro. Aleluya. Pero esta es una encomienda para toda la iglesia. Usted no puede llegar con sus pasos, pues llegue con sus pesos. De alguna manera usted puede llegar, pero usted tiene que involucrarse. Aleluya, involucrarse y estar ahí metido en la obra, de tal manera que yo quiero ser partícipe, yo quiero cumplir con mi encomienda. Qué lindo sería que cuando el Señor venga a reclamar y te pregunte qué hiciste con lo que te di, el Señor no se encuentre con que le diga lo enterré porque tuve miedo, sino que pueda darle cuenta a Dios y decirle: Dios, lo poquito que tú me diste lo multipliqué, lo poquito que me entregaste, Señor, lo trabajé para ti. Un corazón encendido por Dios no puede permanecer inactivo. Dios quiere que nosotros en este tiempo como iglesia entendamos la grande responsabilidad que tenemos. Recibimos algo poderoso, pues debemos ser impulsados por aquello que recibimos. Esto fue lo que Dios hizo con la iglesia naciente. Dios tuvo que impulsarlo. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron el poder que los impulsó a empezar la labor, la obra, la encomienda. Aleluya. Pero también recibieron la persecución para recibir otro impulso. Para mantenerse en movimiento. Aleluya, porque nosotros tenemos que mantenernos en movimiento.
que entendamos que tenemos una grande responsabilidad y que hemos recibido algo poderoso. Mateo 10:8 dice: de gracia recibiste, dad de gracia. La necesidad es mucha, entonces nosotros debemos sentir la necesidad de llegar a la necesidad. Si la necesidad es mucha, nosotros tenemos que sentir esa necesidad de poder llegar donde está la necesidad, de poder compartir lo que hemos recibido. Hermano, muchos de nosotros, yo fui alcohólico, yo fui adicto a la cocaína, pero a mí me cambiaron la bolsa de cocaína por una Biblia. Aleluya. A mí me transformaron. Mi matrimonio estaba al borde del divorcio cuando llegamos al estado de Florida hace 19 años atrás. Dios transformó nuestras vidas. Lo que yo recibí no fue para guardármelo, sino para darlo por gracia. Ahora cuando yo veo un alcohólico, yo me tengo que acordar quién yo era. Cuando yo veo un alcohólico, un drogadicto, yo tengo que acordarme. Cuando usted ve a un hombre, si estuvo en esa vida, usted se tiene que acordar. Cuando ve a un idólatra, un adúltero, acuérdese que un día usted estuvo sumergido en el pecado y ahora le toca dar por gracia. Lo que por gracia usted recibió, lo que le dieron es grande, lo que le dieron es valioso, lo que le dieron es poderoso. Que tú le puedas decir al alcohólico: yo conozco al Cristo que te saca del alcoholismo. Sí, Señor. Que tú le puedas decir al drogadicto: yo conozco al Cristo que te liberta sin necesidad de programa y sin necesidad de metadona. Yo conozco al Cristo que transforma la vida del hombre. No tengo oro ni plata ni dieron los discípulos, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Que podamos ofrecerle lo que hemos recibido por gracia. Hemos recibido por gracia algo poderoso, algo valioso, iglesia. Es tiempo de compartir lo que hemos recibido por gracia. Porque la gracia no es un tesoro para guardarlo egoístamente, sino una bendición para compartir. Lo que recibimos gratuitamente de Cristo, debemos comunicarlo gratuitamente a los demás. Lo recibimos de gratis, vamos a compartirlo de gratis. Vamos a darlo por gracia. La gracia que no compartimos se estanca. La gracia que compartimos glorifica a Dios. Nosotros no nos merecíamos la gracia. ¿Cuántos saben que no nos merecíamos nada? Nosotros no nos merecíamos la gracia ni el perdón. Los que se pierden tampoco la merecen, al igual que nosotros no la merecemos. Pero debemos compartir esta gracia porque nos las entregaron para compartirla. Y no la compartimos con los que se lo merecen, no, porque aquí nadie se la merece, incluyendo nosotros. Pero ya que la hemos recibido sin merecerla, porque lo que nos merecíamos era el castigo, la condenación. ¿Saben lo que es la misericordia? Que no nos dieron lo que nos merecíamos. Y la gracia es que nos dieron lo que no nos merecíamos. Lo que nos merecíamos es la perdición, la condenación eterna. Mas Dios, en vez de darnos condenación, nos da redención, nos da perdón de pecado. Nosotros recibimos lo que nosotros no merecemos. Aleluya. Ahora hay que compartirlo con los demás y decirle: tú no te mereces perdón, yo tampoco me lo merecía, pero hubo uno que me dio lo que yo no merecía. Hubo uno que cambió mi lamento en baile. Hubo uno que me transformó. Hubo uno que me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y puso cántico nuevo en mis labios. Ese es el que te presento, al Cristo que salva, al Cristo que salva, al Cristo que salva. Ellos recibieron la gracia para compartirla. Fueron receptores y ahora son transmisores. Y el evangelio comenzó a expandirse. Cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Comenzó a haber una expansión. Pero para que hubiera una expansión, primero tuvieron que ser, diga conmigo, impulsados.
tuvieron que ser impulsados. Debemos nosotros continuar con esta encomienda que ellos comenzaron, la encomienda de seguir anunciando el evangelio de la cruz. Aleluya, que Cristo salva. ¿Cuántos saben que Cristo salva? María no salva, ni Buda, ni Confucio, ni San Judas, ni San José, ni Sancocho, ni ninguno de esos. El único que salva se llama Jesucristo. Aleluya. En Cristo hay salvación. Y hay que decirle a la gente: yo conozco al que salva de verdad. Yo conozco al que salva. Yo conozco al que liberta. ¿Cómo tú lo conoces? Porque me libertó a mí. Yo estaba atado, pero ahora soy libre. ¿Dónde están los libres aquí? Yo estaba atado, pero ahora soy libre. ¿Y por qué tú eres libre? No me escuchas alabando a Dios. La alabanza es el lenguaje de los que han sido libertados. La alabanza es el lenguaje de los que han sido libres. Libre por la sangre del Cordero. Libre por la sangre del Cordero. Nosotros estábamos presos, muertos en delito, en pecado, atados por el pecado, atados por tantas cosas. Estábamos como aquel endemoniado gadareno que nadie nos podía controlar, hasta que un día Cristo rompió mis cadenas. Cristo rompió mis cadenas. ¿Cuánto Cristo le rompió las cadenas aquí? Cristo rompió nuestras cadenas y ahora tenemos que ser impulsados para dejarle saber a otros que Cristo rompe las cadenas, que Cristo rompe las cadenas, como el corito dice: Cristo rompe las cadenas y nos da libertad. Cristo rompe las cadenas y nos hace libres. El Cristo que yo le sirvo también sana. Este Cristo sana. El otro día yo testificaba de un joven que me llamó su familiar de Rochester, Nueva York, y me dijo: puede ir a orar por mi primo que estaba discutiendo con su esposa y se tiró de su carro, del carro en movimiento a velocidad. Y fui para allá con mi esposa al hospital de Tampa, y allí estaba aquel hombre, aquel joven con la cabeza hinchada, tenía sangre por los oídos, embaratado. Aleluya, estaba en coma. Y el doctor entra mientras estamos allí y da una noticia no muy esperanzadora para aquel joven. Pero nosotros fuimos a hacer lo que nos dijeron que hiciéramos. Empezamos a orar por este muchacho. Después que el doctor no daba mucha esperanza. Aleluya, pero oramos con fe, creyendo. Aleluya, y nos fuimos de aquel hospital. Pasaron algunas semanas y vuelven a llamarnos nuevamente. Y nos dice la prima: ¿te acuerdas de mi primo? El que estaba en coma, el que fuiste a orar por él. Le dije: sí, me acuerdo de él. Pues se levantó de la cama y ¿sabes qué? Está yendo a la iglesia ahora. Y dicen que la gente en coma no pueden escuchar. Él me cuenta que él escuchó en el hospital un muchacho y una muchacha que estaban orando por él. ¿Sabe una cosa? Y mi esposa sabe que mientras estaban orando por él, a él se le salían lágrimas y estaba en coma. Aleluya. Y de allí Dios lo levantó. Aleluya. ¿Quién me dice a mí que Cristo nos sana? Aleluya. Tenemos que ser impulsados para proclamarle al mundo que Cristo sana, que Cristo hace milagros, que Cristo hace prodigios. Tenemos que ser impulsados para dejarles saber a los que se pierden que Cristo viene. Tenemos que ser impulsados por medio del Espíritu Santo. Dios nos tiene que impulsar para que anunciemos. Ya la gente han dejado de anunciar esto. Pues yo tengo noticia: Cristo viene todavía. Aunque la gente deje de creerlo, eso no significa que no va a suceder. Por ahí hay unos que dicen: no, van a venir los ovnis. Y yo le digo: sí, va a venir el ovni. Va a venir el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Ese es el que viene a buscar la iglesia. Han querido hacernos creer que esto es un cuento de vieja, que esto no va a pasar.
pasar, pero un día nos vamos a impulsar, pero hasta el tercer cielo, a las moradas celestiales. Por eso hay que impulsarnos. Mira, iglesia, hay que tomar impulso y anunciarle al mundo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Amigo que estás aquí, todo lo que tú estás viendo, el tiempo que estamos viviendo, cómo la maldad se ha aumentado. Hoy matan a la gente y en vez de llamar al 911 sacan el teléfono para grabarlo mientras agonizan, porque la muerte de muchos se ha enfriado. Todo lo que estamos viendo, esta ola de asesinatos que hay en Puerto Rico, donde el hombre mata a la mujer y después se suicida, todo esto, terremotos, todo lo que estamos viendo está anunciando una sola cosa. La naturaleza está con dolores de parto. Todo está anunciando una cosa. Los rumores de guerra y las guerras que se levantan están anunciando una sola cosa, y es que esto no va a mejorar ni con Trump, ni con trompeta, ni con nadie. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está a la puerta. El tiempo es corto y Cristo se acerca. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, iglesia. ¿Cuánto creen que Cristo viene? Cristo viene. Y hay que ser impulsados para seguir anunciando que Cristo viene, que esto es poder de Dios para salvación. Hoy Dios quiere que a través de esta palabra seamos impulsados. Hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, hay que seguir progresando. Aleluya. Su presencia está aquí en esta noche. ¿Sabe para qué? Para impulsarnos, para que seamos impulsados. Aleluya. Seguir haciendo la labor, las misiones comienzan con tu familia en tu ciudad. Aleluya. Para que seamos impulsados. Aleluya. A llegar a los necesitados de alguna manera. Para que seamos impulsados a trabajar dentro de la obra del Señor. Hoy Dios lo que quiere es que recibamos un impulso del Espíritu. Que así como ellos recibieron ese booster, ese impulso del Espíritu en el aposento alto, tú y yo también recibamos el impulso del Espíritu. Dios quiere que seamos impulsados. Dios quiere que seamos impulsados, porque un corazón tocado por Dios no necesita ser empujado por los hombres, es impulsado por el amor de Cristo. Que nadie te tenga que decir no, sino que a mí Cristo me cambió, me transformó, y ahora nadie me tiene que decir. Yo quiero dejarle saber al mundo que el Dios que yo le sirvo es poderoso, el Dios que yo le sirvo es real, el Dios que yo le sirvo es verdadero. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario debe ser la mayor motivación para ser impulsados, porque nosotros íbamos a la perdición eterna, pero hubo uno que se puso en el medio para redimirnos y salvarnos, y ese uno que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tú necesitas motivación para impulsarte. Acuérdate lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él se puso como el puente para restablecer la relación del hombre con Dios. El hombre iba rumbo al precipicio. Cristo se puso en el medio, tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, la clavó en la cruz, y allí avergonzó los principados y las potestades, triunfando sobre ellos públicamente en la cruz del Calvario. Cristo tomó nuestro lugar, dejó que lo escupieran, que lo latigaran, que lo vituperaran, que lo injuriaran. Cristo tomó nuestro lugar, aleluya, para que nosotros también nos impulsemos, nos animemos. Si Cristo venció, yo también puedo vencer. Si Cristo cumplió con su encomienda, yo también puedo cumplir con la encomienda. Aleluya. Dios quiere que seamos impulsados, iglesia. Dios quiere que seamos impulsados. Yo estoy aquí por gracia y por misericordia, no porque me lo merezco. Eso tiene que impulsarte a buscar a Dios. Eso tiene que impulsarte a hacer la voluntad de Dios. Eso tiene que impulsarte a acercarte cada día a la presencia
del Dios Todopoderoso. Porque el amor de Cristo nos constriñe, como dice 2 Corintios 5:14. Y esa palabra constriñe significa impulsar, motivar irresistiblemente. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Dios nos impulsa. Dios quiere que seamos impulsados para ser usados. Y hoy Dios vino a impulsar a la iglesia. Dios quiere que seamos impulsados. Hay mucha necesidad, iglesia, hay mucho trabajo que hacer. Hace falta una iglesia que sea impulsada, que sea motivada, una iglesia que arda en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Para eso fue que recibimos la presencia, para eso fue que recibimos el Espíritu Santo, para eso fue que recibimos el poder de Dios. Lo recibimos no para quedarnos estáticos, sino para ponernos en movimiento y en acción. La iglesia que ha recibido el fuego se le nota, porque no es una iglesia que está estática, sino que es una iglesia que está activa. La vida se pierde en iglesia, el tiempo es corto y Dios busca una iglesia que se impulse, que se motive a buscar las almas, que así como aquellos discípulos fueron impulsados, nosotros seamos impulsados para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Levante su mano arriba y dale gloria a Dios. Diga conmigo, impulsados. Dígalo fuerte, impulsados. Hoy usted sale de este lugar impulsado y motivado para seguir haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso. Oh iglesia, Dios te hace un llamado, iglesia, a despertar. Dios te hace un llamado a sacudirte. Dios te hace un llamado a impulsarte, iglesia. Estos dos mensajes, estas 2 noches han sido para crear conciencia, iglesia, de que hay mucho que hacer y poco tiempo. Aleluya. Dios te llama a ti también, amigo. El tiempo te es corto. Me recuerda a mi hermano que me llamó llorando, el que murió en el accidente de motora. Me llamó y me decía, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa. Y aproveché para hablarle, decirle, el Señor te está llamando, el Señor te está llamando, vuélvete a Él. Pues Él optó por seguir en su vida y terminó perdiendo su vida. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que llama al hombre con cuerdas de amor. Dios quiere impulsarte. Hoy tú estás en el hoyo sumergido, atravesando 20,000 problemas. Dios quiere sacarte de ahí, impulsarte y hacerte una nueva criatura. Aleluya. Dios te hace un llamado, iglesia. Dios te hace un llamado, pueblo. Dios quiere que seamos impulsados para ser usados. La pregunta es, ¿encontrará el Señor gente aquí que desea ser impulsada? Se pone de pie el que desea ser impulsado por el Señor. En esta preciosa noche, póngase de pie dándole gloria a Dios. Póngase de pie dándole gloria a Dios. Dile, Dios, yo quiero ser impulsado para ser usado por ti, Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. El llamado es a despertar, el llamado es a caminar, el llamado es a accionar. Omnipotente.